El Mensajero La Radio 107.1, frecuencia modulada, conjuntamente con el IM La Radio, presentan su programa Bíblicamente Hablando. Acompáñenos. Regresamos a nuestro estudio de la Palabra de Dios esta mañana, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, conforme nos acercamos rápidamente. Me transformé en... Hola, buenas tardes, soy el pastor Elías y nuevamente en el programa Bíblicamente Hablando. Un saludo a todos los que nos ven a través de TVR2 en el mundo. Sabemos que hay personas que nos ven en Australia, en Alemania, en Norteamérica, en México y Estados Unidos, en Centroamérica. Saludo a los pastores amigos en El Salvador, en Honduras, en Venezuela, también hermanos y hermanas, amigos pastores que nos ven en Perú, en Bolivia, en Argentina y por supuesto acá en Chile. Esta señal que sale desde Chile, de lo último de la tierra hasta el fin del mundo. TVR, una señal para el mundo, y esperamos ser de bendición en este programa Bíblicamente Hablando. Pero quiero darles una información también antes de ir al estudio de hoy. Es que en marzo de 2019 vamos a estar comenzando un programa de estudio bíblico muy interesante, y quiero invitar a todos los siervos, hijos de Dios, para que podamos compartir la enseñanza, recibir también enseñanza, recibir preguntas. Vamos a estar teniendo un estudio que posiblemente va a durar quizás más de que todo el año. Vamos a estudiar trasfondo judío del Nuevo Testamento, lo que nos va a dar una comprensión más detallada de lo que es el Nuevo Testamento, mirando desde la lingüística, desde la lengua hebrea y desde la lengua griega usada por los hebreos, y también el trasfondo, la parte cultural, cómo es que la gente pensaba y hacía en ese tiempo. Y creo que va a ser de mucha bendición, así que les invito para prepararse, apartar su tiempo. Ya estaremos dando el horario de cuándo va a ir este programa, que se va a llamar así, Trasfondo Judío del Nuevo Testamento. Así es que está hecha ya la invitación para que a partir de marzo podamos también estar aprendiendo, descubriendo la palabra de Dios, todo lo que en ella, las riquezas que en ella encontramos. Muy bien, hecha la invitación y el desafío para poder compartir con otros, quiero que hoy día podamos ver en la palabra de Dios cómo es que nosotros podemos llegar a ser siervos de Dios, hijos de Dios, efectivos, que tengamos resultados como Dios quiere. Y la verdad es que Dios espera eso de nosotros. Dios es un Dios que donde siembra, Él espera cosechar. Donde hace algo, Él espera frutos. Nos desafía en Juan capítulo 15 y llega a decir, ¿no es cierto?, que seamos discípulos, que llevemos mucho fruto. Eso es lo que Él quiere. Obviamente con su ayuda, pero Él espera que nosotros seamos personas productivas, que llevemos fruto. ¿Qué clase de fruto? Bueno, podemos distinguir dos claramente. Uno es el fruto interno, es cómo nos desarrollamos nosotros para ser más como Jesucristo, como nuestro Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Pero también el fruto de predicar el Evangelio y llevar almas al Señor. Llevar personas que conozcan y que escuchen la palabra, y el Señor, por su gracia y misericordia, obre en esas personas. Así es que Dios está esperando eso de nosotros.
Y debemos asumir esa responsabilidad, ese deber, porque se nos va a juzgar por eso a los creyentes. Recuerden, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y van a ver cosas que son frutos que van a permanecer, y la madera en hojarasca se va a quemar, pero oro, plata, piedras preciosas van a permanecer. Así es que tenemos la responsabilidad en nuestra vida de revisarnos si estamos dando fruto o no. Ahora, lamentablemente vivimos, me parece, ojalá que no esté equivocado yo, que en su mayoría los cristianos no piensan que tienen que producir. Tenemos parábolas que hablan de eso, pero esos frutos que no son frutos de la carne, sino fruto de la vida del Señor en nosotros y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, muy pocos piensan en eso, ni hacen una revisión de sus vidas. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero desafiarles, como desafié a los hermanos de mi iglesia, a hacer una lista, tomar una hoja. ¿Qué es lo que hago diariamente? ¿En qué ocupo mi tiempo, mis pensamientos? ¿Cuánto tiempo en el computador, en el teléfono, en la tablet? ¿Cuánto tiempo jugando, viajando, comiendo? Ver qué es, ¿no es cierto?, aparte de esas 7 o 8 horas de dormir, qué es lo que hago. Y luego comparar con qué es lo que Dios espera de mí que yo haga. Para ver si estamos caminando de la manera que debemos hacerlo para poder llevar frutos. Ahora hay un versículo que me llama mucho la atención, que hay que analizar. Y vamos a dar una interpretación sencilla por ahora, pero miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Dice así: pero sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, el apóstol Pablo, entendiendo que ha sido llamado para servir, para cumplir un propósito en la vida que Dios le ha dado, él entiende que tiene que examinarse y tiene que caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, que eso es lo correcto, eso es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué hace? El apóstol dice, mire, yo me sacrifico, yo me pongo al servicio, lo hago intencionalmente. Estas palabras, obviamente, por la religión predominante ha sido mal interpretada, y por eso que algunos, no sé si todavía, pero en el pasado, pretendiendo ser mejor hijo de Dios, castigaban el cuerpo, se latigaban. Pero aquí no es lo que eso está diciendo el apóstol, sino poniendo en sacrificio vivo, como lo dice en Romanos 12, para servir a Dios, para ser de bendición, para rendir un culto de alabanza a Dios a través del cuerpo con el cual nos relacionamos aquí en este mundo. Y dice él, no sea que habiendo sido heraldo para otros. Y aquí la idea de la palabra heraldos es que él dice, habiendo sido yo un enseñador, alguien que enseñó a otros, que guió a otros con la palabra, venga yo ahora a ser eliminado. Ahora, nosotros acostumbramos a ir a los árboles frutales, ¿no es cierto? En algunos 2 veces al año, en otros 1 vez al año, y sabemos que en cierta época tienen que dar frutos. Y si ese árbol no da frutos, es porque está mal, está enfermo, o en la necesidad de sacarlo, de cortarlo, de sacarlo de raíz. ¿Por qué? Porque se espera de él que dé, si es un manzano, de manzanas. Y no está dando.
Esperamos eso nosotros. Sabemos que tiene que dar. Ahora Pablo dice, yo siendo un enseñador y sabiendo que tengo que cumplir y hacer mi parte y llevar fruto, si el Señor viene, ser eliminado. No habla de salvación, por supuesto. No. Pero de ser usado por Dios. Ahora, debemos revisar nuestras vidas urgentemente y cambiar, hacer lo que haya que hacer. Ahora, los hijos de Dios efectivos son aquellos que son conscientes de dos cosas. Una, de su crecimiento, que saben que tienen que crecer, y vamos a hablar de eso más adelante, y también están conscientes de su formación, de la formación de su carácter. Dios trabaja en eso. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios permite que nos pasen cosas para que sean para nuestro bien, para la formación de nosotros, le conozcamos más a Él, aprendamos más. Por eso que Él nos hace pasar por experiencias diversas. Entonces, si vamos a ser efectivos, debemos estar conscientes de que debemos crecer, desarrollarnos. No podemos ser las mismas personas que fuimos hace una semana o un mes. Si somos las mismas personas está mal. Si somos iguales que hace un año atrás, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque de un creyente lo que se espera es fruto. De hecho, Dios preparó, en Efesios 2:10, dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. Y son todas cosas que llevan fruto, que le glorifican a Él. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que debemos crecer y debemos formar nuestro carácter. ¿Qué es el carácter en una persona? Yo lo quiero mencionar así. El carácter son aquellos pilares que se forman en una persona y que le dan estabilidad a su vida. Y en este caso de un cristiano, a su vida cristiana en su relación con Dios. Pilares. Hay cosas que van a ser siempre así porque son pilares, o algunos han llamado convicciones, porque las convicciones no cambian. Se forman a través de la palabra de Dios estos pilares, estas convicciones. Entonces, un cristiano que va a comenzar y va a terminar bien, como el apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a Timoteo, al final dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he hecho lo que tenía que hacer y ahora me está guardada la corona de justicia. ¿No es cierto? Y que Dios se la va a dar a los que aman su venida. El apóstol es un ejemplo para nosotros de que podemos terminar lo que se nos ha ordenado hacer en forma personal, cumplir con nuestro ministerio y terminar bien. Tenemos demasiados hijos de Dios que están terminando mal. Terminan mal. Creen que jubilan. Creen que ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Algunos otros caen en pecado. Y algunos llevan 50, 60, 70 años de servicio. Están cayendo muchos. Terminan mal. ¿Por qué? Porque se olvidaron del crecimiento y de la formación de pilares, de convicciones en su vida. Hay cosas que hay que tomarlas de la palabra de Dios y formarlas como una convicción. Un ejemplo, sencillo, pero el reunirse en la iglesia. Ahora, claro, para algunos no tiene sentido porque no entienden las razones por las cuales nos debemos reunir en la iglesia. Y porque se ha perdido el verdadero enfoque de reunirse en la iglesia. Ustedes tienen que ir a Hebreos 10 y van a darse cuenta cuál es el propósito de reunirse. Pero ahí la corrección dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Antes bien, y enumera algunas cosas que se deben practicar en la reunión, cuando se congrega la asamblea, la iglesia.
Entonces tiene un propósito, entonces forma una convicción. Yo no voy a dejar de reunirme. Una convicción, porque hay un propósito. Y así hay muchos que tienen que ver, por ejemplo, con el carácter que tenemos que formar, el amor. Se nos ha ordenado amar. ¿Saben? Dios hace todo lo hace por amor, todo. El amor gobierna todo lo que Dios hace y ha hecho. Ha sido gobernado por su amor. La palabra de alguna manera define a Dios y dice: Dios es amor y todo lo hace por amor. Y es un pilar fundamental en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo, el amor. Todo lo hace por amor. Y nosotros debemos llegar a formar ese pilar en nuestra vida, en la formación de nuestro carácter, de llegar a hacer todas las cosas por amor a Dios y a los demás. Debemos amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los hermanos de la iglesia, a nuestros vecinos, y debemos amar aún a los enemigos. Sí, porque la Biblia nos enseña eso. Y debe ser un pilar fundamental que todo lo que yo haga, lo haga por amor. ¿Ha formado ese pilar en su vida? Bueno, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que formar su carácter para ser un siervo efectivo que comience y va a terminar bien. Debemos hacerlo de esa manera. Debemos tener en cuenta que para esa formación y ese crecimiento, Dios usa en este proceso algunas experiencias para que se forme ese carácter. Por ejemplo, que Dios nos prepara a lo largo de la vida. Es un trabajo que Él hace y debemos permitirlo. Que lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que debemos tener en cuenta, Dios nos va a hacer pasar por la experiencia para que vayamos creciendo y nos vayamos formando. Dios nos prepara a lo largo de la vida, usa su palabra, pero también usa personas, las circunstancias, las usa para que vaya moldeándonos y haciéndonos más maduros y más útiles. Dios ha usado eso y lo va a seguir usando y lo está usando en mi vida constantemente. Lo está haciendo ahora mismo. Circunstancias, personas. Pero también nos permite distintos tipos de servicios para hacer. Diversos, para ir formándonos en ser siervos, poder servir, hacer cosas que beneficien a otras personas. Ahora saben ustedes que la falta de crecimiento, de desarrollo en los hijos de Dios y especialmente en quienes lideran y sirven, repercute fuertemente en el desarrollo, en el crecimiento de la obra de Dios. Pero además repercute en el estancamiento del liderazgo, de quienes deben ir sirviendo a otros. Entonces debemos tener mucho cuidado y asumir esta responsabilidad de crecimiento y de desarrollo. Así es que debemos entender cómo es que Dios nos prepara, cómo Él va formando nuestro carácter. Y lo que hace el Señor es que Él quiere que primero nosotros seamos antes de que hagamos. O como algunos han dicho, es más importante ser que hacer. Algunos han invertido eso y se preocupan más en el hacer que en el ser. Lo más importante es quiénes somos, cómo somos. Si somos somos personas de carácter. Una pregunta que nos ayuda y la respuesta nos va a dar claridad es: ¿quiénes somos cuando estamos con distintas personas? Si mi conducta depende de con quién estoy.
¿Soy la misma persona en todas partes o no? Eso me ayuda a ver qué tipo de persona soy, si he crecido, si me he desarrollado, si tengo valores, si tengo principios, si tengo convicciones, si tengo pilares en mi vida. Así que lo más importante es ser para luego hacer. El Señor dice que nosotros debemos permanecer en Él. Él dice, sin mí, o sea, si no están siendo primero, nada podéis hacer. Así que, si nosotros, como hijos de Dios, y aquellos que estamos con responsabilidades en la obra de Dios, si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos nada que ofrecer a quienes guiamos, a quienes nos siguen. Sin Él nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos ser un hijo de Dios, un líder, un siervo efectivo y que termine bien? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, quiero mencionarles algunas cosas que van a ser muy importantes. En primer lugar, para que quieran anotarlo, quiero mencionarles lo siguiente. Estar siempre dispuestos a aprender. Siempre dispuestos a aprender. La disposición, el deseo, tener esa disposición de un aprendiz. Eso es muy importante. Eso se tiene que examinar en nuestra mente, en nuestra cabeza. Cuando asisto a la reunión, a reunirme con la iglesia en el templo, ¿qué es lo que me motiva? Está bien, vamos a cantar, a ofrendar, seguramente, pero ¿vamos a aprender? Porque necesitamos aprender. ¿Cuánta disposición tenemos para aprender? Ahora, quiero que me entienda bien, porque no estoy hablando de llenarnos de conocimiento, porque tampoco eso sirve. Llenarse de conocimiento. No, cuando hablamos en la Biblia, se habla de aprender, implica obediencia. Cuando en Apocalipsis se dice que el que tiene oídos para oír, oiga, lo que está implicando ahí es el que tiene oídos para oír, obedezca. Obedezca. Así que cuando hablamos de espíritu de aprendizaje, es tener conocimiento para obedecer, como sucedió con Esdras en el Antiguo Testamento. Esdras se propuso estudiar la Biblia para obedecerla. Así que si queremos ser efectivos, tener fruto, mucho fruto, y terminar bien nuestra vida cristiana, tenemos que tener espíritu de aprendizaje. Hay demasiadas personas que dicen, no, yo ya aprendí lo suficiente, ya no tengo necesidad de que me enseñen. ¿Cuántas personas hay así? Quizá usted ha conocido personas así como yo. No, yo ya sé lo suficiente, no necesito ser enseñado, creen que saben todo. Hay que tener espíritu de aprendizaje. He estado estudiando la Biblia desde una experiencia que tuve en mi adolescencia y sigo estudiando hasta el día de hoy. Y lo que he descubierto a través de todos estos años es que sé muy poco. Sé muy poco de todo lo que encontramos aquí en la Biblia. Así que nunca vamos a dejar de aprender. E incluso cuando estemos en la Jerusalén celestial, vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios.
Así que hay que tener espíritu de aprendizaje, de un aprendiz, estar siempre aprendiendo. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer de varias maneras. Puede decidir estudiar formalmente en algún lugar, donde usted pueda tener educación continua de la palabra de Dios. Puede ser más informal, como en su casa, dedicar media hora, 40 minutos a estudiar la Biblia con un cuaderno, un diccionario, un lápiz, estudiar, anotar lo que no entiende, descubrir el significado de las palabras, ojalá un diccionario que sea del hebreo al español, del griego al español, ¿no es cierto? Porque le va a dar el sentido más exacto de lo que la Biblia dice ahí, lo que no estudia, buscar en el contexto. Usted puede decidir hacerlo. Si usted examina su horario, examina su vida, va a descubrir que tiene espacios que puede hacer. A lo mejor dejar de ver un poco de televisión, películas, lo que sea, y apartar diariamente media hora y estudiar. Tenemos el deber de estudiar la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: escudriña la Escritura. Entonces debemos tener la motivación del estudiante, aprender. De esa forma, estudiando cada día, asistir a conferencias, a seminarios. Debemos estar aprendiendo, creciendo. Pablo dice: crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos investigar personalmente, estudiar. El creyente, y especialmente un líder que cree que no necesita aprender, que ya lo sabe todo, puso un techo en su vida y está camino a la decadencia. Necesitamos estar aprendiendo constantemente. Otra cosa que debemos hacer para tener fruto y poder terminar bien es formar a otros. Formar a otras personas. En la gran comisión, en la gran orden del Señor Jesucristo, en Mateo 28 dice: id y haced discípulos. Mi pregunta es: ¿cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos discípulos? Si usted quiere desarrollarse, tiene que tener discípulos, gastar tiempo en formar a otras personas. Y para ser una persona que lleva fruto y que va a llegar hasta el final bien, tiene que reconocer la necesidad de formar a otros, seleccionando, observando, viendo a otros potenciales siervos de Dios, y formar un círculo de personas en las cuales invertir su vida, enseñarles a otros para que puedan vivir. ¿Recuerdan? Quiero leerles un versículo muy importante, 2 Timoteo 2:2. Muchos conocen este versículo, pero es muy importante la práctica de este versículo. Mire, dice: lo que has oído de mí, le está escribiendo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto ahora encarga a otros, encarga a hombres fieles, ¿ya? A otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es una prioridad en un creyente: obedecer la orden del Señor, formando a otros. Eso es discípulos, personas que nos siguen, no personas a las que tenemos que ir empujando. Eso no es un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro. Nosotros debemos seguir a Cristo, y las personas van a seguir a Cristo porque nos ven a nosotros seguir a Cristo. Así es que es una prioridad. Si nosotros queremos ser efectivos y terminar bien, debemos estar aprendiendo, debemos estar formando a otros, debemos llevar fruto durante nuestra vida, en tercer lugar. Mire, no se mide por el tamaño de la iglesia, si es que está un pastor escuchándonos, ¿no?
o por cuánto uno puede impresionar a otra persona, sino en la formación de otros y también en la formación de nuestro propio carácter interno, que somos personas irreprensibles, que no tienen de dónde tomarnos, porque caminamos como cartas abiertas, que en cualquier momento de nuestra vida puede llegar alguien a nosotros, que nos puedan ver en cualquier parte. Somos las mismas personas porque hemos formado carácter en nosotros, el del amor, el de la paz, con un significado impresionante que tiene eso, el gozo, el carácter interno que el Señor quiere formar en nosotros. Si hemos de tener resultados, ser efectivos, debemos trabajar en la formación de otras personas y también en nuestro carácter interno. Debemos experimentar conscientemente el crecimiento espiritual. ¿Cómo? Por pasar tiempo en intimidad con nuestro Dios. Debemos estar tiempos específicos cada día de intimidad con Dios, en que no solo le escuchamos a Él, sino que también le hablamos a Él, en que le compartimos a Él todo lo que nos está pasando en nuestra vida. Eso es intimidad, y Él nos va a hablar a nuestro corazón. También gastar tiempo con nuestros discípulos espirituales. Debemos apartar tiempo, como dije, en la oración y en la palabra. Estar preocupados de constantemente estar alineados con Dios para poder redirigir nuestra vida, y si tenemos un ministerio, redirigir nuestro ministerio para hacerlo de acuerdo a los propósitos del Señor y no los nuestros. Debemos ser personas que vamos teniendo en cuenta las circunstancias e interpretarlas, esas circunstancias, o como algunos llaman pruebas y que yo llamo experiencia, debemos interpretarlas a la luz de la palabra de Dios. Así es que tenemos que tener en cuenta que debemos tener crecimiento espiritual. Y ese crecimiento debemos ver si está sucediendo en nuestra vida. ¿Cómo? Con estas prácticas de intimidad con Dios, de pasar tiempo con personas que son discípulos, en oración con Dios, el estudio y la lectura de la palabra de Dios, alinearse con Dios. ¿Estamos experimentando esto? Bueno, ¿sabe? Muchos terminan mal y lamentablemente pocos terminan bien. Pero no es un problema de Dios. Es un problema de las fallas en nuestro carácter. No formamos esos pilares que debemos formar. No son fallas de habilidades o de crecimiento o de conocimiento, porque todos tienen habilidades y podemos obtener conocimiento, y creo que sabemos mucho más de lo que practicamos. Así que no son ese tipo de fallas. Entonces, ¿cómo hace una persona, un hijo de Dios, un líder que crece y continúa creciendo y termina bien en su vida, termina bien en su ministerio? Bueno, es porque ama más a Cristo cada día. Está más enamorado, está más comprometido con el servicio, en la obediencia a lo que Él nos dejó, ¿no es cierto? Más en comunión con los propósitos de Dios y su iglesia, los principios que Él nos ha dejado de las cosas que debemos hacer. Espero que esto le sirva para que pueda ser el siervo, el hijo de Dios, el líder que tiene frutos, que va teniendo frutos que honran a Dios
y que además termine bien su carrera y pueda decir, como el apóstol Pablo, que era una persona como nosotros, no era mayor que nosotros, era un ser humano con todas las debilidades que tenemos los seres humanos. La diferencia es que trabajó en su carácter, tuvo conocimiento y trabajó en su carácter. Entonces, si Pablo lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Mi oración y mi anhelo es que tú y yo terminemos bien, para la gloria de Dios. Para terminar bien, tenemos que hacer lo que hemos aprendido hoy día. Soy el pastor Elías, que Dios les bendiga, nos vemos próximamente en Bíblicamente Hablando, y en marzo, recuerden, trasfondo judío del Nuevo Testamento. Dios les bendiga. El Mensajero, Elim La Radio, FM, presentaron su programa Bíblicamente Hablando. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario. Gracias por su atención.